El sol de la tarde caía sobre los campos dorados como miel derretida, pintando las colinas con tonos de ámbar y fuego. En ese momento, mientras el carruaje negro avanzaba por el camino de tierra, Timoteo sentía el peso familiar de la soledad apretando su pecho. 40 años de vida, 5 de viudez, y un corazón que había aprendido a protegerse detrás de muros más altos que las torres de su hacienda. Había venido a hacer lo que debía hacerse, lo que cualquier hombre de negocios haría. Las tierras necesitaban ser recuperadas, y aquella viuda sin recursos no podía quedarse allí para siempre. Era simple aritmética, simple lógica, nada personal. Pero cuando el carruaje se detuvo frente a la modesta casita de piedra y Timoteo bajó con sus documentos en mano, algo cambió en el aire mismo que respiraba. La puerta se abrió lentamente y allí estaba ella, Marina. 27 años que parecían contener toda la primavera del mundo en una sola mirada. Sus cabellos color miel caían en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando un rostro de facciones delicadas pero firmes. Llevaba un vestido simple de algodón azul claro, gastado pero limpio, remendado con cuidado en los bordes. Y sus ojos, esos ojos serenos como lagos en mañanas sin viento, lo miraron sin miedo, sin súplica, solamente con una tranquila dignidad que lo desarmó por completo. Timoteo abrió la boca para pronunciar las palabras que había ensayado durante todo el viaje. Las palabras sobre contratos vencidos, sobre necesidades de la hacienda, sobre plazos y obligaciones. Pero esas palabras se quedaron atrapadas en algún lugar entre su mente y sus labios, negándose a salir. Ella no dijo nada al principio, solamente lo observó con esa calma perturbadora, como si pudiera ver a través de su armadura de frialdad hasta encontrar al hombre que había dejado de creer en cosas como la esperanza y la ternura. El silencio se extendió entre ellos como un puente invisible. Finalmente, Marina habló con una voz suave pero clara que atravesó la tarde dorada como una melodía olvidada. Le dijo que sabía por qué había venido, que entendía que las tierras ya no le pertenecían, que había estado esperando este momento desde que su esposo partió de este mundo hacía 8 meses, pero en lugar de rogar o llorar, le ofreció té. Un simple té de hierbas que ella misma cultivaba en el pequeño jardín detrás de la casa. Timoteo, desconcertado por su propia indecisión, aceptó. Dentro de la casita, todo era modesto pero inmaculadamente cuidado. Los muebles eran viejos pero pulidos con cariño. Las cortinas, aunque descoloridas, estaban planchadas con esmero. Había flores silvestres en un jarrón de barro sobre la mesa, y el aroma del pan recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de lavanda que provenía de pequeños saquitos colgados cerca de la ventana. Era un hogar, pensó Timoteo con sorpresa. No una casa, sino un verdadero hogar, algo que él había olvidado cómo crear en su enorme mansión llena de sirvientes y habitaciones vacías. Marina preparó el té con movimientos gráciles y seguros, y mientras lo hacía, comenzó a hablar. No suplicó ni intentó ablandar su corazón con lágrimas. En cambio, le contó sobre su esposo, sobre cómo había sido un hombre trabajador y honesto que amaba esas tierras tanto como respirar. Le habló de las mañanas cuando él salía antes del alba para cuidar los cultivos, de cómo regresaba al atardecer con las manos callosas pero los ojos brillantes de satisfacción. Le contó cómo habían soñado con tener hijos algún día, con llenar esa pequeña casa de risas y pasos pequeños, pero la vida había decidido otro camino para ellos. Mientras escuchaba, Timoteo sintió algo extraño y alarmante sucediendo dentro de su pecho. Era como si cada palabra de Marina derritiera un poco del hielo que había cuidadosamente construido alrededor de su corazón después de que su propia esposa falleciera. Recordó cómo él también había amado una vez con esa misma intensidad, cómo él también había soñado con llenar su hogar de alegría y vida. Pero cuando la muerte le arrebató a su amada, dejándolo solo con recuerdos y remordimientos, había decidido que era más seguro no sentir nada en absoluto.
El té estaba delicioso, aromático y reconfortante, y mientras lo bebía, Timoteo se encontró observando cada detalle del rostro de Marina. La forma en que sus pestañas proyectaban sombras delicadas sobre sus mejillas cuando bajaba la mirada. El modo en que sus manos, pequeñas pero fuertes, sostenían la taza con una gracia natural. La manera en que una pequeña sonrisa tocaba las comisuras de sus labios cuando hablaba de algo que la hacía feliz, incluso en medio de su dolor y incertidumbre. Aquí en el canal Historias Narradas, sabemos que hay momentos en la vida que cambian todo para siempre, instantes donde el destino traza líneas nuevas sobre el mapa de nuestras existencias. Este era uno de esos momentos para Timoteo, aunque él aún no lo comprendía del todo. Lo que sí sabía era que no podía pronunciar las palabras que lo habían traído hasta allí. No podía mirar esos ojos serenos y ordenarle que empacara sus pocas pertenencias y abandonara el único hogar que conocía. En lugar de eso, escuchó mientras Marina le preguntaba si le gustaría ver el jardín. Algo en su interior, algo que había estado dormido durante años, lo impulsó a decir que sí. Caminaron juntos por el pequeño sendero de piedras detrás de la casa, donde ella cultivaba hierbas medicinales, vegetales y flores. Marina le explicaba cada planta con un conocimiento sorprendente, le contaba sobre sus propiedades curativas, sobre cómo las cuidaba, sobre los secretos que su abuela le había enseñado cuando era apenas una niña. Timoteo se encontró fascinado no solo por su sabiduría, sino por la pasión tranquila con la que hablaba. No había desesperación en su voz, no había intentos manipuladores de despertar su simpatía. Simplemente compartía algo que amaba con alguien que había venido a destruir su mundo, y había algo profundamente noble en esa generosidad de espíritu. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de rosas y violetas, Timoteo sintió algo que no había experimentado en 5 largos años. Sintió que quería quedarse. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Hablaron sobre las estaciones, sobre los ciclos de siembra y cosecha, sobre las pequeñas alegrías que se encuentran en las tareas cotidianas. Marina tenía una manera de ver el mundo que era a la vez práctica y poética, encontrando belleza en las cosas más simples. Le mostró una planta de tomates que había crecido más de lo esperado, y la emoción genuina en su voz al hablar de ese pequeño triunfo hizo que algo en el pecho de Timoteo se apretara de una forma que no era del todo desagradable. Cuando finalmente llegó el momento de partir, cuando el sol ya se había escondido detrás de las colinas y las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo oscurecido, Timoteo se escuchó a sí mismo diciendo palabras que nunca había planeado pronunciar. Le dijo a Marina que no había prisa, que podía quedarse un tiempo más mientras él revisaba algunos asuntos legales. Vio cómo sus ojos se abrían con sorpresa y algo que parecía esperanza cautelosa. Ella asintió lentamente, agradeciéndole con una dignidad que lo conmovió aún más profundamente. En el carruaje de regreso a su mansión, Timoteo no podía dejar de pensar en ella. En sus manos delicadas pero capaces, en su voz suave que escondía una fortaleza inquebrantable, en esos ojos serenos que parecían ver directamente hasta su alma. Se preguntó qué estaba haciendo, por qué había retrocedido en su decisión, por qué esa mujer había logrado en una tarde lo que nadie más había conseguido en 5 años, hacer que volviera a sentir. Los días que siguieron fueron extraños para Timoteo. Se encontraba buscando excusas para visitar esa parte de sus tierras, para pasar casualmente cerca de la pequeña casa de piedra. A veces se detenía con el pretexto de inspeccionar los cultivos cercanos, y si Marina estaba en su jardín, ella lo saludaba con una sonrisa amable y le ofrecía agua fresca o alguna fruta de sus árboles. Esas conversaciones breves se fueron volviendo más largas, más profundas, más íntimas, sin que ninguno de los dos lo planeara conscientemente. Marina nunca preguntó sobre su decisión, nunca mencionó el desalojo. En cambio,
compartía con él las pequeñas historias de su día, el pájaro que había hecho su nido en el alero de la casa, la receta nueva que había probado, el libro que estaba leyendo a la luz de la vela por las noches. Y Timoteo, para su propia sorpresa, se encontraba compartiendo también. Le habló de su infancia, de los sueños que había tenido cuando era joven, de la soledad que habitaba su gran mansión como un fantasma invisible. Una tarde, mientras Marina cosechaba hierbas y él la observaba sentado en un viejo banco de madera, Timoteo se dio cuenta de algo aterrador y maravilloso a la vez. Estaba enamorándose de ella. No era la pasión ardiente de la juventud, sino algo más profundo y sereno, como un río que fluye constante bajo la superficie de la tierra. Era la forma en que ella hacía que el mundo pareciera menos frío, menos vacío. Era como su presencia llenaba espacios en su alma que él ni siquiera sabía que estaban huecos. Pero con ese descubrimiento venía el miedo. Timoteo había amado antes y había perdido, y el dolor de esa pérdida casi lo había destruido. Construir esos muros alrededor de su corazón había sido un acto de supervivencia. Permitir que alguien los derribara significaba arriesgarse a ese dolor nuevamente, y no estaba seguro de tener el coraje para hacerlo. Además, había una diferencia de 13 años entre ellos. Él era un varón viudo con tierras y responsabilidades, ella una joven viuda que apenas tenía nada en términos materiales. ¿Qué podría ella querer con un hombre como él? Lo que Timoteo no sabía era que Marina también estaba sintiendo algo que la desconcertaba profundamente. Al principio, había visto en él solo al hombre que vendría a quitarle su hogar, alguien a quien temer y evitar. Pero cuando él apareció en su puerta ese primer día, vio algo más en sus ojos oscuros. Vio dolor, vio soledad, vio a alguien que había olvidado cómo vivir en lugar de simplemente existir. Y a medida que las visitas se volvieron más frecuentes, a medida que las conversaciones se volvieron más sinceras, comenzó a ver al hombre real detrás del título y la riqueza. Marina admiraba su inteligencia, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de algo que le apasionaba. Le gustaba su risa rara pero genuina, el modo en que sus manos fuertes podían ser sorprendentemente gentiles cuando tocaba las plantas de su jardín. Veía cómo se esforzaba por ser justo con sus trabajadores, cómo llevaba el peso de sus responsabilidades con dignidad, incluso cuando claramente lo agotaban. Y lentamente, sin permiso y sin aviso, su corazón comenzó a abrirse hacia él. Una tarde de lluvia, cuando el cielo se había oscurecido prematuramente y las gotas golpeaban el techo de tejas con un ritmo constante, Timoteo llegó empapado a la puerta de Marina. Había salido a inspeccionar unos campos cuando la tormenta lo sorprendió, y su casita era el refugio más cercano. Ella lo recibió sin dudarlo, le ofreció una toalla y ropa seca que había pertenecido a su difunto esposo, y preparó té caliente mientras él se cambiaba detrás de un biombo improvisado. Cuando emergió con ropa que le quedaba un poco pequeña, ambos se miraron y por primera vez en mucho tiempo se rieron juntos. Una risa real, liberadora, que disolvió un poco más de la tensión que aún existía entre ellos. Se sentaron cerca de la chimenea que Marina había encendido, escuchando el tamborileo de la lluvia afuera, y en ese espacio cálido e íntimo, las palabras fluyeron con una honestidad que ninguno de los dos había planeado. Timoteo le habló de su esposa, de cómo había sido su amor, de cómo su muerte lo había dejado tan roto que había jurado nunca volver a amar. Le confesó que había venido a desalojarla porque pensaba que sería fácil, que sería solo otro asunto de negocios, pero que ella había cambiado todo. Marina, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, le contó sobre su propio dolor, sobre cómo había amado a su esposo, pero también sobre cómo había sentido que algo faltaba en su matrimonio, una conexión más profunda que nunca logró encontrar del todo. Le confesó que cuando Timoteo apareció en su puerta había sentido miedo, pero también algo más, una curiosidad que no podía explicar.
Le dijo que sus visitas se habían convertido en la parte más brillante de sus días, que esperaba verlo con una anticipación que la asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Y mientras hablaba, Timoteo se acercó lentamente, tomó su mano entre las suyas, y en ese gesto simple había toda una promesa de posibilidades. La tormenta continuó durante horas, y ellos permanecieron allí, hablando, compartiendo, construyendo puentes entre sus almas solitarias. Cuando finalmente la lluvia cesó y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo lavado, Timoteo supo que no podía seguir fingiendo que esto era solo amabilidad o compasión. Estaba enamorado de Marina, profunda e irrevocablemente, y necesitaba saber si ella sentía algo similar. Con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que ella podría escucharlo, Timoteo le preguntó si le permitiría cortejarla apropiadamente, no como el varón que era su dueño de tierras, sino como un hombre que había encontrado en ella una luz que pensaba que se había apagado para siempre en su vida. Marina lo miró con esos ojos serenos, llenos ahora de lágrimas y esperanza, y con una sonrisa que iluminó toda la habitación, le dijo que sí, que nada la haría más feliz. Desde ese momento, todo cambió entre ellos. Timoteo comenzó a visitarla abiertamente, no con excusas ni pretextos, sino con flores del jardín de su mansión, con libros que pensaba que ella disfrutaría, con pequeños regalos que mostraban cuánto prestaba atención a sus palabras. Caminaban juntos por los campos al atardecer, hablaban sobre sus sueños y temores, descubrían los detalles pequeños e importantes que hacen que dos personas realmente se conozcan. La gente en las tierras comenzó a murmurar, por supuesto. Los trabajadores notaron cómo su patrón, antes tan distante y frío, ahora sonreía más, parecía más ligero. Los sirvientes en la mansión comentaban sobre cómo el varón había empezado a preocuparse por su apariencia nuevamente, cómo pedía que prepararan comidas especiales que luego llevaba en cestas a cierta casa de piedra. Algunos aprobaban, felices de ver a su señor encontrar algo de alegría después de tantos años oscuros. Otros eran más escépticos, preguntándose qué quería realmente esa joven viuda del rico varón. Pero ni Timoteo ni Marina prestaban mucha atención a los rumores. Estaban demasiado absortos en el descubrimiento mutuo, en ese baile delicado del cortejo, donde cada gesto significa algo, donde cada palabra puede ser un regalo o una revelación. Timoteo le mostró partes de su mundo que ella nunca había visto. La llevó a su biblioteca privada llena de libros antiguos, le enseñó sobre la administración de las tierras, compartió con ella sus preocupaciones sobre los trabajadores y las cosechas. Marina, por su parte, le mostró la belleza en las cosas simples que él había dejado de ver. Le enseñó a escuchar realmente el canto de los pájaros por la mañana, a sentir la textura de la tierra entre los dedos, a encontrar paz en el silencio compartido. Le mostró que la riqueza verdadera no estaba en sus posesiones, sino en los momentos que elegimos atesorar, en las conexiones que construimos, en la capacidad de amar a pesar del miedo al dolor. Los meses pasaron como hojas llevadas por un viento gentil. El verano dio paso al otoño, y los campos se tiñeron de oros y cobres. Timoteo se encontró transformado de maneras que nunca hubiera imaginado. Su gran mansión, antes tan vacía y silenciosa, comenzó a llenarse con la presencia de Marina. Ella no se mudó allí todavía. Eso habría sido inapropiado sin un compromiso formal, pero su influencia estaba por todas partes. Había flores frescas en los jarrones, las ventanas se abrían para dejar entrar la luz del sol, y había risas genuinas resonando por los pasillos por primera vez en años. Una tarde, mientras caminaban por un sendero bordeado de árboles, cuyas hojas caían como lluvia dorada a su alrededor, Timoteo se detuvo. Tomó ambas manos de Marina entre las suyas y le dijo que no podía imaginar su vida sin ella. Le dijo que ella había derretido el hielo que rodeaba su corazón, que lo había hecho recordar cómo se sentía estar vivo.
Le preguntó si ella podría considerar la posibilidad de pasar el resto de sus días a su lado, no como una inquilina en sus tierras, sino como su esposa, su compañera, su igual en todo. Marina sintió que el mundo entero se detenía en ese instante. Miró al hombre frente a ella, este hombre que había venido a destruir su pequeño mundo, pero que en cambio le había dado uno nuevo y más grande. Vio en sus ojos toda la sinceridad de su amor, toda la vulnerabilidad que le había costado años de soledad construir. Y con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas, le dijo que sí, que 1000 veces sí, que amaría pasar cada día de su vida ayudándolo a recordar cómo vivir y amar nuevamente. El compromiso se anunció de manera sencilla pero significativa. Timoteo no quería una gran celebración que pudiera hacer sentir incómoda a Marina, pero tampoco quería esconder su amor como si fuera algo de lo que avergonzarse. Reunió a los trabajadores de sus tierras en el patio principal de la hacienda un domingo por la tarde, cuando el sol pintaba todo de tonos dorados y cálidos. Con Marina a su lado, tomando su mano con una mezcla de nerviosismo y orgullo, anunció que se casarían al llegar la primavera. Las reacciones fueron variadas y reveladoras. Los trabajadores más antiguos, aquellos que habían conocido a Timoteo cuando era joven y lleno de vida, sonrieron con genuina alegría al ver que su patrón finalmente había encontrado la forma de sanar. Aplaudieron y ofrecieron sus felicitaciones con entusiasmo sincero. Otros, especialmente algunas mujeres que habían albergado esperanzas de capturar la atención del rico varón viudo, miraron con ojos duros y bocas apretadas en líneas de desaprobación apenas disimulada. Y luego estaban aquellos que simplemente se preguntaban qué tipo de cambios traería esta unión a sus vidas cotidianas. Entre la multitud había una mujer que observaba con particular intensidad. Se llamaba Isabela, tenía 32 años y había trabajado en la mansión como ama de llaves durante los últimos 3 años. Era atractiva de una manera calculada, con rizos oscuros que mantenía perfectamente arreglados y una figura que sabía cómo destacar con sus vestidos. Había puesto sus ojos en Timoteo desde el momento en que comenzó a trabajar para él, imaginando escenarios donde ella pasaba de ser su empleada a ser su esposa, elevándose así de su posición humilde a una de riqueza y poder. Cuando Timoteo mencionó por primera vez a la viuda en la casita de piedra, Isabela había prestado poca atención. Otra pobre mujer sin recursos ni futuro, pensó con desdén. Pero a medida que pasaban las semanas y veía cómo su patrón cambiaba, cómo su rostro se suavizaba cuando hablaba de Marina, cómo sus ojos buscaban instintivamente hacia esa parte de las tierras, la inquietud comenzó a crecer en su pecho como una enredadera venenosa. Y ahora, viendo al hombre que ella había considerado prácticamente suyo, anunciar su compromiso con otra mujer, algo oscuro y retorcido, se instaló en su corazón. Isabela sonrió y aplaudió junto con los demás, pero su mente ya estaba trabajando, calculando, buscando ángulos y oportunidades. Conocía los rumores que circulaban en la región, sabía cómo funcionaba la alta sociedad y cómo un escándalo en el momento adecuado podía destruir incluso los planes mejor trazados. Si esa campesina insignificante pensaba que podría simplemente entrar y tomar lo que Isabela había estado cultivando pacientemente durante años, estaba muy equivocada. Algo debía hacerse, y pronto. Mientras tanto, Timoteo y Marina vivían en una burbuja de felicidad que parecía impenetrable. Los preparativos para la boda avanzaban con una alegría tranquila. Marina insistió en mantener las cosas simples, a pesar de que Timoteo hubiera querido darle el mundo entero envuelto en seda y lazos. Ella no necesitaba vestidos elaborados ni joyas costosas. Lo que valoraba era el tiempo que pasaban juntos, las conversaciones que compartían, la forma en que él la miraba como si fuera lo más precioso que jamás había visto. Las tardes se volvieron rituales sagrados. Timoteo terminaba sus obligaciones temprano para poder pasar las últimas horas del día con Marina.
A veces cocinaban juntos en su pequeña casa, algo que él nunca había hecho en su vida y que descubrió que disfrutaba inmensamente. Otras veces simplemente se sentaban en el jardín, ella cosiendo o leyendo mientras él revisaba documentos, pero siempre juntos, siempre conscientes de la presencia reconfortante del otro. Estas eran las historias narradas que construían entre ellos, los momentos simples que tejían la tela de su amor. Una noche, mientras cenaban bajo las estrellas en el jardín de Marina, ella le preguntó sobre su primera esposa. Era una pregunta que había evitado hacer durante meses, temerosa de abrir heridas viejas, pero sintiendo que necesitaba conocer esa parte de él para entenderlo completamente. Timoteo guardó silencio por un largo momento, sus ojos perdidos en las constelaciones brillantes sobre ellos. Luego, con voz suave y un poco quebrada, le contó. Le habló de Catalina, su primera esposa, una mujer de su misma clase social, con quien se había casado cuando ambos tenían 22 años. Había sido un matrimonio arreglado inicialmente, pero se habían enamorado genuinamente con el tiempo. Catalina era vivaz y alegre, llena de planes y sueños. Querían tener muchos hijos, llenar la gran mansión de risas y amor. Pero después de 5 años intentándolo, Catalina finalmente quedó embarazada. La alegría duró solo hasta el 7º mes, cuando complicaciones imprevistas se llevaron tanto al bebé como a ella en una noche terrible que Timoteo apenas podía soportar recordar. Marina escuchó con lágrimas en los ojos, tomando su mano y apretándola con ternura. Le dijo que entendía ahora por qué había construido esos muros, por qué había elegido la soledad sobre el riesgo de amar nuevamente. Pero también le recordó suavemente que ella estaba aquí ahora, que el amor que compartían era diferente, maduro y construido sobre bases más sólidas de amistad y comprensión mutua. Timoteo la miró con tal gratitud y amor que Marina sintió que su corazón podría estallar de plenitud. Los días se acortaban a medida que el invierno se acercaba, y con él venían nuevos desafíos y alegrías. Timoteo insistió en que Marina se mudara a una de las casas más grandes y mejor equipadas en sus tierras, un lugar con chimenea adecuada y aislamiento contra el frío que vendría. Ella aceptó con la condición de que pudiera seguir manteniendo su jardín y visitar su antigua casita cuando quisiera. Él estuvo de acuerdo, entendiendo que esos lugares tenían significados y recuerdos que ella necesitaba mantener vivos. La mudanza fue un evento comunitario. Varios de los trabajadores que habían llegado a apreciar a Marina vinieron a ayudar. Cargaron sus modestas pertenencias con cuidado, como si fueran tesoros invaluables. Las mujeres mayores le ofrecieron consejos sobre cómo mantener caliente la nueva casa durante el invierno. Los hombres revisaron el techo y las ventanas para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Y Timoteo supervisaba todo con una sonrisa que no podía borrar de su rostro, feliz de ver cómo su comunidad abrazaba a la mujer que pronto sería su esposa. Pero no todos compartían esta felicidad. Isabela observaba desde las sombras con ojos calculadores. Había estado investigando, haciendo preguntas discretas, reuniendo información. Sabía que Marina había estado casada solo 2 años antes de enviudar, que su matrimonio había sido sin hijos, que venía de una familia pobre sin conexiones ni influencia. Era perfectamente vulnerable, pensó Isabela con satisfacción oscura. Todo lo que necesitaba era el momento adecuado y el plan correcto. El invierno llegó con fuerza ese año, trayendo consigo vientos helados y nevadas que cubrían los campos de blanco silencioso. Las actividades en las tierras se ralentizaron y Timoteo pasaba más tiempo en su estudio, planificando para la próxima temporada de siembra. Marina a menudo lo acompañaba, sentándose cerca de la chimenea con su costura o sus libros, su simple presencia haciendo que el trabajo pareciera menos pesado. Compartían almuerzos tranquilos, cenas íntimas y conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche. En estas conversaciones discutían sus esperanzas para el futuro.
Marina admitió que le gustaría tener hijos algún día, si la vida se los concedía, pero que también era feliz solo con estar con él. Timoteo sintió una punzada de miedo ante la mención de hijos, los recuerdos de Catalina aún frescos después de tantos años, pero también sintió un destello de esperanza. Tal vez, con Marina, las cosas serían diferentes. Tal vez podrían construir la familia que ambos habían soñado en sus diferentes vidas anteriores. Una mañana particularmente fría, cuando la escarcha cubría las ventanas con patrones de encaje congelado, llegó un mensajero de la ciudad con noticias. La madre de Marina, quien vivía en un pueblo distante, estaba enferma. No era algo crítico, aseguraba la carta, pero necesitaba ayuda y compañía durante su recuperación. Marina leyó la carta con preocupación evidente, arrugando su frente. Timoteo, viendo su angustia, inmediatamente ofreció enviarla en su mejor carruaje con suficiente dinero para ayudar con cualquier gasto médico y provisiones necesarias. Marina lo miró con ojos brillantes de gratitud y amor. Le dijo que regresaría lo más pronto posible, que no quería estar lejos de él más tiempo del absolutamente necesario. Timoteo la besó en la frente y le prometió que todo estaría esperándola exactamente como lo dejaba. La despedida fue dulce y melancólica, ambos conscientes de que incluso unos pocos días separados se sentirían como una eternidad ahora que se habían acostumbrado tanto a la compañía del otro. Isabela observó la partida de Marina desde una ventana del segundo piso de la mansión y una sonrisa lenta y calculada se dibujó en sus labios. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Con Marina fuera del camino, aunque fuera temporalmente, tenía espacio para maniobrar, para plantar las semillas de duda que necesitaba para destruir este compromiso inoportuno. Su plan era arriesgado y requeriría una actuación perfecta, pero Isabela había sido actriz toda su vida, presentando diferentes caras según lo que la situación requiriera. Esta sería su actuación más importante. Los primeros días después de la partida de Marina, Timoteo se sentía inquieto y melancólico. La mansión, que había comenzado a sentirse menos vacía con la presencia frecuente de Marina, volvía ahora a su antigua quietud opresiva. Se sumergió en el trabajo, revisando libros de cuentas y planes de expansión con una intensidad que bordeaba la obsesión, cualquier cosa para distraerse de su ausencia. No notó cómo Isabela comenzaba a aparecer con más frecuencia, siempre con alguna pregunta legítima sobre la casa o los sirvientes, siempre encontrando razones para prolongar sus conversaciones. Isabela era cuidadosa y sutil. No se lanzó inmediatamente con su plan, sino que primero trabajó en reconstruir una familiaridad que había existido antes de que Marina apareciera. Recordaba a Timoteo sobre cosas pequeñas que necesitaban atención, le traía té sin que lo pidiera, se aseguraba de que su estudio estuviera siempre perfectamente ordenado. Eran servicios que antes había hecho de manera rutinaria, pero ahora los ejecutaba con un cuidado especial, asegurándose de que él notara su dedicación y eficiencia. Pasó una semana, y luego 2. Marina escribía cartas llenas de amor y añoranza, explicando que la recuperación de su madre estaba tomando más tiempo del esperado. Timoteo respondía a cada carta con igual devoción, contándole sobre su día, sobre cómo la extrañaba, sobre planes para cuando regresara. Pero a medida que pasaban los días, una pequeña voz en su cabeza comenzaba a susurrar dudas insidiosas. ¿Y si Marina decidía quedarse más tiempo con su madre? ¿Y si se daba cuenta de que la vida simple con su familia era mejor que casarse con un hombre 13 años mayor que ella? Isabela, con la intuición de alguien que había pasado años leyendo a las personas para su propio beneficio, percibió estas inseguridades. Una noche, cuando Timoteo trabajaba tarde en su estudio, ella entró con una bandeja de té y algo de comer.
Se quedó un poco más de lo habitual, haciendo comentarios aparentemente inocentes sobre cuánto debía extrañar a Marina, sobre lo difícil que era mantener un compromiso cuando la gente estaba separada por tanto tiempo. Timoteo respondió brevemente, incómodo con el giro personal de la conversación, pero las palabras se quedaron con él después de que ella se fue. Los días continuaron así, con Isabela tejiendo cuidadosamente su telaraña. Un comentario aquí sobre lo joven que era Marina, una observación allí sobre las diferencias en sus mundos. Nunca decía nada abiertamente negativo, todo era presentado con preocupación aparente por su felicidad. Y Timoteo, aislado por la ausencia de Marina y acosado por sus propias inseguridades, comenzó a encontrar estas conversaciones menos intrusivas y más comprensivas. Fue en la tercera semana cuando Isabela decidió que era hora de ejecutar la fase final de su plan. Había investigado, había hablado con contactos en la ciudad, había gastado dinero que apenas tenía en sobornar a ciertas personas para que confirmaran su historia cuando fuera necesario. Una mañana, llegó al estudio de Timoteo con el rostro pálido y las manos temblando. Cuando él preguntó qué sucedía, ella cerró la puerta detrás de sí y lo miró con ojos llenos de lágrimas cuidadosamente cultivadas. Le dijo que necesitaba hablar con él sobre algo de suma importancia, algo que la había mantenido despierta durante noches enteras, debatiendo si debía decirle o no. Timoteo, alarmado por su evidente angustia, le indicó que se sentara y le pidió que hablara. Isabela tomó una respiración profunda y temblorosa, y luego soltó las palabras que había estado ensayando durante semanas. Le dijo que estaba embarazada y que el hijo que llevaba era de él. El silencio que siguió fue absoluto y terrible. Timoteo la miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero que él no podía comprender. Finalmente encontró su voz y le dijo que eso era imposible, que nunca habían estado juntos de esa manera, que ella debía estar confundida o enferma. Pero Isabela estaba preparada para sus negaciones. Con lágrimas rodando por sus mejillas, le recordó una noche varios meses atrás, cuando él había trabajado hasta muy tarde y ella le había traído vino para ayudarlo a relajarse. Le habló de cómo él había bebido más de lo habitual esa noche, algo que era cierto. Timoteo lo recordaba vagamente. Le dijo que una cosa había llevado a la otra, que él había estado solitario y vulnerable, y que ella había estado allí. Timoteo negó con la cabeza violentamente, insistiendo en que nunca había pasado nada así, que él lo recordaría. Pero Isabela continuó, tejiendo una historia convincente llena de detalles específicos sobre esa noche que ella había cuidadosamente memorizado de sus observaciones. Timoteo se sentía como si el suelo se moviera bajo sus pies. No podía recordar con claridad esa noche. Había estado bebiendo solo en su estudio, sumido en recuerdos dolorosos de Catalina en el aniversario de su muerte. Había grandes espacios en blanco en su memoria de esas horas. ¿Era posible que algo hubiera pasado? ¿Podría haber estado tan perdido en su dolor que no recordara? La idea lo enfermaba, pero Isabela presionaba, diciendo que entendía si él no recordaba, que no lo culpaba, pero que el hecho permanecía. Ella estaba embarazada de su hijo. Le mostró papeles que supuestamente confirmaban el embarazo, documentos de un médico en la ciudad que Isabela había falsificado con la ayuda de un conocido sin escrúpulos. Le suplicó que no la abandonara, que no permitiera que su hijo naciera sin padre. Timoteo sentía que su mundo cuidadosamente reconstruido se desmoronaba a su alrededor. Pensó en Marina, en su amor puro y verdadero, en los planes que habían hecho juntos. ¿Cómo podría decirle esto? ¿Cómo podría pedirle que se casara con él, sabiendo que había engendrado un hijo con otra mujer? Los días que siguieron fueron los más oscuros que Timoteo había experimentado desde la muerte de Catalina. Se encerró en su estudio, rechazando comidas, evitando a todos. Su mente era un torbellino de confusión, culpa y desesperación. Repasaba una y otra vez aquella noche que supuestamente había compartido con Isabela, intentando encontrar algún recuerdo,
alguna imagen que confirmara o negara su historia. Pero solo encontraba fragmentos borrosos y el vacío terrible de la incertidumbre. Isabela, por su parte, desempeñaba su papel con maestría calculada. Se presentaba ante él con ojos llorosos y manos protectoras sobre su vientre aún plano, hablando del futuro incierto que enfrentaba. Le decía que no esperaba que cancelara su compromiso con Marina, que entendía que él amaba a la otra mujer, pero que rogaba que al menos reconociera a su hijo y le proporcionara algún tipo de apoyo. Cada palabra era una daga envuelta en seda, diseñada para mantener a Timoteo atrapado en una red de obligación moral. Las cartas de Marina continuaban llegando, cada una llena del amor y la anticipación de su regreso. Ahora su madre estaba mejor y planeaba volver en pocos días. Hablaba de la boda que se acercaba con la primavera, de los planes que habían hecho, de cuánto anhelaba estar nuevamente en sus brazos. Timoteo leía estas cartas con el corazón destrozado, sintiendo que cada palabra de amor era un reproche a su supuesta traición. ¿Cómo podía mirarla a los ojos cuando regresara? ¿Cómo podía mantenerle este terrible secreto? En un momento de desesperación, Timoteo consideró cancelar el compromiso sin explicación, simplemente decirle a Marina que había sido un error, que no podían casarse. Sería más amable, pensó, que revelar la verdad y verla herida por su supuesta infidelidad. Pero cada vez que tomaba pluma y papel para escribir esa carta, sus manos temblaban tanto que no podía formar las palabras. La amaba demasiado para alejarla con mentiras, pero también la amaba demasiado para destruirla con lo que creía que era la verdad. Isabela observaba su tormento con satisfacción apenas oculta. Su plan estaba funcionando incluso mejor de lo esperado. Timoteo estaba completamente atrapado en su red de engaños, demasiado honorable para abandonar a un hijo que creía suyo, pero demasiado enamorado de Marina para soltarla fácilmente. Todo lo que necesitaba ahora era esperar el momento perfecto para el siguiente movimiento, asegurarse de que cuando Marina regresara, el escándalo estallara de manera que fuera imposible de ignorar o negar. La noche antes del regreso programado de Marina, Timoteo finalmente tomó una decisión. No podía vivir con esta mentira entre ellos. Marina merecía conocer la verdad. Merecía tener la opción de decidir si aún quería casarse con un hombre que posiblemente había engendrado un hijo con otra mujer. Sería la conversación más difícil de su vida, pero se la debía. Se preparó mentalmente para ver el amor en sus ojos transformarse en dolor y decepción, y esa anticipación era casi insoportable. Marina llegó al atardecer del día siguiente, cuando el sol pintaba el cielo con franjas de rosa y naranja. Bajó del carruaje con una sonrisa radiante que iluminaba todo su rostro, corriendo hacia Timoteo con los brazos abiertos. Pero cuando lo alcanzó, su sonrisa se desvaneció al ver su expresión. Había conocimiento en esos ojos que ella amaba, una tristeza tan profunda que instantáneamente supo que algo terrible había sucedido durante su ausencia. Timoteo la llevó a su estudio, cerró la puerta, y con voz quebrada le contó todo. Le habló de la afirmación de Isabela, de su incapacidad para recordar esa noche, de los documentos que parecían confirmar el embarazo. Vio cómo el color abandonaba el rostro de Marina, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo sus manos temblaban mientras las apretaba contra su pecho, como si pudiera contener el dolor que se desplegaba dentro de ella. Cuando terminó, el silencio entre ellos era tan denso que parecía tener peso físico. Marina se sentó lentamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Su mente corría en círculos tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La parte racional de ella notaba inconsistencias. Se preguntaba cómo era posible que Timoteo no recordara algo tan significativo. Dudaba de la conveniencia del momento de esta revelación, justo cuando ella había estado fuera. Pero la parte emocional, la parte que había invertido todo su corazón en este amor, sentía como si la hubieran golpeado físicamente.
Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas mientras miraba al hombre que había llegado a amar tan profundamente. Vio el dolor genuino en su rostro, la culpa que lo consumía, la desesperación por hacerle entender. Y en ese momento, Marina enfrentó una encrucijada terrible. Podía creerle a Isabela, podía tomar este supuesto hecho como verdad y alejarse para proteger su propio corazón. O podía confiar en el hombre que conocía, en el amor que habían construido juntos, en la intuición que le decía que algo en esta historia no encajaba. Con voz temblorosa, Marina le preguntó si realmente creía que había estado con Isabela esa noche. Timoteo cerró los ojos con dolor, admitiendo que no podía recordar, que existía esa terrible posibilidad en los espacios en blanco de su memoria. Marina se levantó entonces y caminó hacia la ventana, mirando hacia los campos que se oscurecían bajo el cielo crepuscular. Su corazón estaba en guerra consigo mismo, dividido entre el dolor de la posible traición y la certeza profunda de que el hombre que amaba no haría algo así conscientemente. Después de lo que pareció una eternidad, Marina se volvió hacia él. Le dijo que necesitaba tiempo para pensar, para procesar esto, para decidir qué camino tomar. No era una ruptura, pero tampoco era perdón. Era simplemente una suspensión, un espacio para respirar en medio del caos. Timoteo asintió con la cabeza, entendiendo que era más de lo que merecía. La observó salir del estudio con pasos lentos y pesados, y cuando la puerta se cerró detrás de ella, se hundió en su silla sintiendo que acababa de perder todo lo que importaba. Marina regresó a la casa que Timoteo le había proporcionado, pero esa noche no pudo dormir. Se quedó despierta mirando las sombras que la luna proyectaba en las paredes, repasando cada momento que había compartido con Timoteo, buscando señales que hubiera pasado por alto. Recordó su gentileza constante, su respeto inquebrantable, la forma en que siempre la había tratado con honor. Recordó cómo había sido desde el primer día que se conocieron, transparente y honesto, hasta el punto de ser vulnerable. Y mientras más pensaba, más fuerte crecía una convicción en su interior. El Timoteo que ella conocía, el hombre que se había abierto a ella después de años de soledad, que le había confiado sus miedos más profundos y sus sueños más preciados, ese hombre no le habría ocultado algo así. Si realmente hubiera estado con Isabela, si hubiera tenido aunque fuera la más mínima sospecha de ello, le habría dicho antes, cuando sucedió. No habría esperado a que una mujer embarazada apareciera con la noticia. A medida que el amanecer pintaba el cielo de tonos pálidos, Marina tomó una decisión. No permitiría que esto destruyera lo que habían construido sin al menos luchar por la verdad. Su corazón le decía que algo estaba terriblemente mal en toda esta situación, y había aprendido durante su vida a confiar en esa voz interior. Se levantó, se vistió con determinación renovada, y se propuso descubrir qué estaba realmente sucediendo. Su primera parada fue con las mujeres mayores que trabajaban en la hacienda, aquellas que conocían todos los secretos y rumores que circulaban entre los sirvientes. Marina había cultivado buenas relaciones con ellas durante los meses de su cortejo con Timoteo. Las encontró en la cocina preparando el desayuno y después de los saludos iniciales, comenzó a hacer preguntas cuidadosas sobre Isabela. ¿Cuánto tiempo había trabajado allí? ¿Cómo era su carácter? ¿Había mostrado algún interés particular en Timoteo? Las mujeres intercambiaron miradas significativas. Una de ellas, una anciana llamada Rosa, que había servido en la mansión durante décadas, finalmente habló. Le contó a Marina sobre cómo Isabela había llegado 3 años atrás, con referencias impecables pero ojos calculadores. Cómo había sido observada múltiples veces, arreglándose especialmente cuando sabía que Timoteo estaría cerca. Cómo había habido rumores de que se ofrecía voluntariamente para tareas que normalmente no le correspondían, solo para tener excusas de estar en su presencia. Rosa también mencionó algo interesante.
Aproximadamente un mes atrás, justo antes de que Marina partiera para cuidar a su madre, había visto a Isabela saliendo muy tarde por la noche de la mansión con un paquete bajo el brazo. Cuando Rosa preguntó qué hacía fuera a esas horas, Isabela se había sobresaltado y había balbuceado algo sobre una diligencia personal. Había sido extraño, recordaba Rosa, porque Isabela rara vez salía sola, y especialmente no a esas horas. Armada con esta información, Marina decidió visitar al médico del pueblo, el doctor Mendoza, un hombre respetado que había atendido a las familias de la región durante años. Cuando le preguntó si había examinado a Isabela recientemente, el doctor frunció el ceño confundido. Le dijo que no había visto a ninguna Isabela en meses, ciertamente no para confirmar un embarazo. Marina le mostró los documentos que Timoteo le había mencionado, aquellos que supuestamente confirmaban el estado de Isabela. El doctor Mendoza examinó los papeles con creciente indignación. Le dijo a Marina que la firma no era suya, que el sello parecía una falsificación burda y que los términos médicos usados estaban ligeramente incorrectos, como si alguien sin formación real hubiera intentado imitar su estilo. Estaba dispuesto a hacer una declaración formal sobre esto, agregó con firmeza, porque usar su nombre en documentos falsos era un asunto serio que no toleraría. Marina sintió cómo la certeza crecía en su pecho. La historia de Isabela estaba comenzando a desmoronarse bajo escrutinio, pero necesitaba más, necesitaba pruebas irrefutables. Recordó lo que Rosa había dicho sobre Isabela saliendo tarde esa noche con un paquete. Una idea comenzó a formarse en su mente. Si Isabela había falsificado documentos médicos, probablemente había necesitado ayuda. Y si había necesitado ayuda, había pagado por ella. Y si había pagado, podría haber registros. Con la ayuda de Rosa y otras sirvientas que estaban empezando a ver la situación con ojos más críticos, Marina comenzó a investigar discretamente los movimientos de Isabela. Descubrieron que había visitado la ciudad varias veces en las últimas semanas, siempre sola, siempre con excusas vagas. Una de las sirvientas más jóvenes recordó haber escuchado a Isabela mencionar el nombre de un impresor en la parte menos respetable de la ciudad, un hombre conocido por hacer trabajos cuestionables si el precio era correcto. Marina sabía que necesitaba actuar con cuidado. Si confrontaba a Isabela directamente sin pruebas sólidas, la mujer simplemente negaría todo y posiblemente destruiría cualquier evidencia que pudiera existir. En cambio, decidió observar y esperar, buscando el momento perfecto para desenmascarar la mentira. Mientras tanto, mantuvo su distancia de Timoteo, aunque le dolía verlo sufrir, sabiendo que pronto podría liberarlo de esta pesadilla. Isabela, sintiéndose confiada por el aparente éxito de su plan, comenzó a volverse más audaz. Empezó a hablar abiertamente con los otros sirvientes sobre su condición, dejando caer comentarios sobre cómo el varón había prometido cuidar de ella y del bebé. Incluso comenzó a hacer planes para mudarse a habitaciones más grandes dentro de la mansión, actuando como si ya tuviera un lugar asegurado como la madre del heredero de Timoteo. Fue esta arrogancia la que finalmente condujo a su caída. Una tarde, mientras Marina observaba discretamente desde las sombras, vio a Isabela recibir la visita de un hombre que no reconoció. Era joven, apuesto de una manera áspera y claramente nervioso. Hablaron en voz baja cerca de los establos, y aunque Marina no podía escuchar sus palabras, vio cómo Isabela le daba dinero y cómo él la tomaba de la mano con una familiaridad que iba más allá de la simple amistad. Marina siguió al hombre cuando se fue, manteniendo una distancia prudente. Lo vio entrar a una taberna en el pueblo y después de esperar unos minutos, ella también entró, usando su encanto natural y algunos tragos comprados con las pocas monedas que llevaba, logró que el tabernero le contara sobre el visitante. Se llamaba Ricardo, era un trabajador temporal que había estado en la región durante los últimos meses,
y según los rumores, había estado muy cerca de cierta ama de llaves de la hacienda principal. Los elementos comenzaban a encajar como piezas de un rompecabezas. Marina regresó a la hacienda con el corazón acelerado pero determinado. Necesitaba una última pieza de evidencia, algo innegable que expusiera la mentira de Isabela ante todos. Y sabía exactamente dónde buscar. Si Isabela había pagado por documentos falsos, si estaba manteniendo una relación secreta con Ricardo, probablemente guardaba algún tipo de correspondencia o evidencia en sus habitaciones. Esa noche, cuando Isabela estaba ocupada sirviendo la cena en el comedor principal, Marina, con la ayuda silenciosa de Rosa, entró discretamente en las habitaciones de la mujer. Buscaron rápidamente, pero meticulosamente, revisando cajones y armarios. Y allí, escondida bajo el colchón, en un pequeño cofre cerrado con un candado barato, encontraron lo que necesitaban. Cartas de Ricardo, algunas bastante explícitas sobre su relación física, recibos del impresor por los documentos falsificados. Y lo más revelador de todo, un diario donde Isabela había detallado meticulosamente su plan para seducir o atrapar a Timoteo. Con manos temblorosas, Marina leyó las entradas del diario. Vio cómo Isabela había observado a Timoteo durante años, cómo había planeado diferentes escenarios para capturar su atención. Vio su frustración creciente cuando él apenas la notaba. Y finalmente, vio el plan desesperado que había formulado cuando Marina apareció en su vida, el plan de inventar un embarazo para destruir su compromiso y posiblemente forzar a Timoteo a casarse con ella por honor. Marina cerró el diario sintiendo una mezcla de triunfo y tristeza. Triunfo porque finalmente tenía la verdad en sus manos, pruebas irrefutables de la manipulación de Isabela. Tristeza porque significaba que Timoteo había sufrido innecesariamente, torturado por culpa y confusión sobre algo que nunca había sucedido. Guardó cuidadosamente todas las evidencias y salió de las habitaciones de Isabela con Rosa, ambas mujeres compartiendo una mirada de determinación. Era hora de que la verdad saliera a la luz. La mañana siguiente amaneció fría y clara, con un sol pálido que apenas calentaba el aire helado del invierno. Marina había pasado la noche preparándose para lo que vendría, ensayando mentalmente cómo revelar la verdad de manera que no dejara espacio para dudas. Sabía que necesitaba testigos respetables, no solo para validar las pruebas que había encontrado, sino para asegurar que la justicia se hiciera apropiadamente. Envió mensajes discretos al doctor Mendoza y al párroco del pueblo, pidiéndoles que vinieran a la hacienda esa tarde para un asunto de suma importancia. Timoteo no sabía nada de estos preparativos. Había pasado otra noche sin dormir en su estudio, perdido en un mar de remordimientos y dudas. Cuando uno de los sirvientes le informó que Marina había solicitado su presencia en el salón principal esa tarde, sintió que su corazón se detenía. ¿Había venido finalmente a romper el compromiso? A decirle que no podía perdonar lo imperdonable. Se preparó mentalmente para escuchar las palabras que destrozarían completamente lo que quedaba de su mundo. Isabela, por su parte, se sentía cada vez más segura. Había notado la distancia entre Marina y Timoteo, había visto cómo el varón parecía un hombre derrotado. Todo estaba saliendo según su plan. Incluso había comenzado a fantasear sobre cómo sería ser la señora de la hacienda, cómo reorganizaría las cosas a su gusto, cómo finalmente tendría el poder y el respeto que siempre había creído merecer. Cuando recibió la convocatoria para estar presente en el salón esa tarde, asumió que era para formalizar algún tipo de arreglo para ella y su supuesto bebé. A las 3 de la tarde, todos los convocados estaban reunidos en el gran salón de la mansión. Timoteo estaba de pie junto a la chimenea, con el rostro demacrado por noches de insomnio y tormento. Isabela se sentaba en una silla cerca de la ventana, con las manos cruzadas protectoramente sobre su vientre, representando su papel de futura madre con dedicación estudiada.
El doctor Mendoza y el párroco ocupaban sillas cerca de la entrada, sus expresiones serias y atentas, y Marina estaba de pie en el centro de la habitación, con un pequeño baúl a sus pies y una determinación férrea brillando en sus ojos. Marina comenzó a hablar con voz clara y firme que llenó el salón. Dijo que había pedido a todos que se reunieran porque había descubierto algo que concernía a todos los presentes, algo que arrojaría luz sobre una situación que había causado dolor innecesario. Timoteo la miró con confusión y un destello de esperanza que apenas se atrevía a sentir. Isabela, por primera vez, sintió un escalofrío de inquietud recorrer su espalda. Primero, Marina se dirigió al doctor Mendoza, pidiéndole que compartiera lo que le había dicho cuando ella lo visitó. El médico se levantó y con voz autoritaria declaró que nunca había examinado a Isabela, que los documentos que llevaban su firma eran falsificaciones burdas, y que estaba preparado para testificar bajo juramento sobre este hecho. El color comenzó a drenar del rostro de Isabela mientras murmuraba débilmente que debía haber habido algún error, que había visitado a un doctor diferente en la ciudad. Marina entonces abrió el baúl y sacó las cartas que había encontrado escondidas en las habitaciones de Isabela. Leyó en voz alta fragmentos selectos de la correspondencia con Ricardo, cartas que dejaban perfectamente claro que Isabela mantenía una relación íntima con este hombre durante los mismos meses en que supuestamente había concebido un hijo con Timoteo. Las palabras resonaban en el silencio atónito del salón. Cada frase una condena más profunda de la mentira que Isabela había construido. Isabela se puso de pie bruscamente, su rostro ahora completamente pálido excepto por manchas rojas de vergüenza y furia en sus mejillas. Gritó que esas cartas eran privadas, que Marina no tenía derecho a robarlas, que todo esto era una conspiración para destruirla porque estaba celosa. Pero su voz sonaba histérica y desesperada, y nadie en la habitación parecía creerle. El párroco la miraba con severa desaprobación, y Timoteo había dado varios pasos hacia adelante, su expresión transformándose de confusión a comprensión y luego a una furia fría. Pero Marina no había terminado. Sacó el diario de Isabela y comenzó a leer pasajes específicos. Las palabras de la propia letra de Isabela detallaban sus planes, su obsesión con Timoteo, su frustración cuando él no le prestaba atención, y finalmente su esquema elaborado para inventar un embarazo y destruir su relación con Marina. Cada palabra era como un martillo golpeando el último clavo en el ataúd de la credibilidad de Isabela. Cuando Marina terminó de leer, el silencio en el salón era absoluto y terrible. Isabela miraba alrededor salvajemente, buscando alguna salida, alguna forma de negar lo innegable. Pero no había escape. Las pruebas eran demasiado contundentes, demasiado claras. Finalmente, con un sollozo que era más rabia que arrepentimiento, se derrumbó en su silla admitiendo la verdad. No estaba embarazada. Nunca había estado con Timoteo. Todo había sido una mentira elaborada, un intento desesperado de conseguir lo que ella sentía que merecía. Timoteo sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros, como si pudiera respirar completamente por primera vez en semanas. Pero junto con el alivio vino la ira, una furia justa contra la mujer que había jugado tan cruelmente con su culpa y su honor. Con voz que temblaba de emoción contenida, le ordenó que empacara sus pertenencias y abandonara sus tierras inmediatamente. Nunca más trabajaría en su hacienda, y él personalmente se aseguraría de que todas las familias respetables de la región supieran qué tipo de persona era. Isabela intentó suplicar, intentó llorar y pedir perdón, pero nadie en esa habitación sentía compasión por ella. Había jugado con las emociones de personas inocentes, había intentado destruir un amor genuino por pura codicia y ambición. El párroco le habló con severidad sobre el pecado del engaño y la manipulación, sobre cómo necesitaba buscar verdadero arrepentimiento si alguna vez esperaba redimirse.
El doctor Mendoza le advirtió que presentaría cargos formales por el uso fraudulento de su nombre y firma. Rosa y otras sirvientas fueron llamadas para escoltar a Isabela a sus habitaciones y supervisar mientras empacaba. La mujer salió del salón con la cabeza gacha, sollozando, toda su arrogancia y confianza destrozadas. Los que quedaron en el salón podían escuchar sus gritos y protestas débiles resonando por los pasillos mientras era llevada lejos. Y entonces, finalmente, Timoteo y Marina se quedaron solos. Por un momento, ninguno de los dos habló. Se miraron a través del espacio que los separaba, ese espacio que había crecido tan dolorosamente durante las últimas semanas. Timoteo vio en los ojos de Marina no solo el amor que siempre había estado allí, sino también la fuerza y determinación que había mostrado al luchar por la verdad, por ellos. Y Marina vio en los ojos de Timoteo no solo el alivio y la gratitud, sino también el dolor que había soportado, la tortura de creer que había traicionado todo lo que valoraba. Timoteo cruzó la habitación en 3 pasos largos y tomó las manos de Marina entre las suyas. Le pidió perdón con voz quebrada por haber dudado, por no haber confiado más en lo que su corazón le decía sobre aquella noche imposible. Marina negó con la cabeza suavemente, lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras le decía que no había nada que perdonar. Él había sido víctima de una manipulación cruel, atrapado en una red de mentiras diseñada específicamente para explotar su honor y su culpa. Le contó sobre su propio viaje durante esos días oscuros, sobre cómo su corazón había estado en guerra consigo mismo. Admitió que hubo momentos de duda, momentos en que el dolor casi la convenció de alejarse, pero el amor que sentía por él, ese amor profundo y verdadero que habían construido juntos, había sido más fuerte que el miedo y la incertidumbre. Había elegido creer en él, en ellos, y esa elección la había llevado a buscar la verdad en lugar de simplemente aceptar la mentira más fácil. Timoteo la atrajo hacia sus brazos, sosteniéndola como si fuera lo más precioso del mundo, porque para él lo era. Permanecieron así durante largos minutos, simplemente sostenidos uno al otro, permitiendo que la cercanía sanara las heridas que la separación y el engaño habían causado. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero también sonrisas que hablaban de renovación y esperanza restaurada. En los días que siguieron, la historia de lo que había sucedido se extendió por toda la hacienda y más allá. Algunos hablaban con admiración sobre cómo Marina había luchado por su amor, cómo había buscado la verdad con determinación inquebrantable. Otros comentaban sobre la maldad de Isabela, sobre cómo había intentado destruir algo hermoso por pura envidia. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa. El amor entre Timoteo y Marina había sido probado en fuego y había emergido más fuerte que nunca. La boda se llevó a cabo como estaba planeado. Cuando la primavera finalmente llegó pintando los campos de verde brillante y llenando el aire con el aroma de flores nuevas. Fue una celebración hermosa pero sencilla, exactamente como Marina había querido. Ella caminó hacia el altar en un vestido simple de encaje blanco, con flores silvestres en su cabello, y cuando Timoteo la vio acercarse, pensó que nunca había visto algo más hermoso en toda su vida. El párroco que los casó habló en su sermón sobre el amor verdadero, sobre cómo se prueba no en los momentos fáciles, sino en los difíciles. Habló sobre la confianza, el perdón y la voluntad de luchar por lo que es verdadero y bueno. Aquí en el canal Historias Narradas, entendemos que estas son las lecciones que resuenan más profundamente en el corazón humano, las historias de amor que superan obstáculos y emergen transformadas pero intactas. Cuando Timoteo y Marina intercambiaron sus votos, sus voces eran firmes y claras, llenas de la certeza que viene de haber enfrentado la oscuridad juntos y haber elegido la luz. Se prometieron amor, honor y fidelidad, pero también se prometieron confianza, comunicación y el coraje de siempre buscar la verdad, sin importar
cuán dolorosa pudiera ser. Fueron votos forjados en experiencia real, no solo palabras bonitas dichas en un día especial. La vida de casados comenzó con una dulzura que ninguno de los dos había anticipado completamente. Marina se mudó a la gran mansión, pero en lugar de sentirse perdida en su vastedad, comenzó a transformarla en un verdadero hogar. Abrió cortinas que habían estado cerradas durante años, permitiendo que la luz del sol inundara las habitaciones. Plantó jardines alrededor de la propiedad, trayendo color y vida a espacios que habían sido puramente funcionales. Y lo más importante, llenó esos espacios con amor, risa y la calidez de su presencia. Timoteo florecía bajo este cuidado amoroso. Los trabajadores notaban cómo su patrón parecía años más joven, cómo sonreía más fácilmente, cómo había recuperado un entusiasmo por la vida que había estado ausente durante tanto tiempo. Hacía planes no solo para la hacienda, sino para su futuro juntos. Hablaba sobre viajes que querían hacer, proyectos que querían iniciar, la familia que esperaban construir algún día. Los meses pasaron en una felicidad tranquila pero profunda. Establecieron rutinas que honraban tanto sus necesidades individuales como su vida compartida. Las mañanas a menudo los encontraban trabajando lado a lado en el jardín de Marina, que había expandido considerablemente. Las tardes eran para los asuntos de la hacienda, donde Marina demostraba tener un talento natural para la organización y las relaciones con los trabajadores. Y las noches eran sagradas, tiempo reservado solo para ellos, para conversaciones profundas y silencios cómodos, para construir la intimidad que es la base de cualquier matrimonio verdadero. Fue durante una de estas noches tranquilas, mientras estaban sentados en la biblioteca leyendo juntos cerca del fuego, que Marina comenzó a sentirse extraña. Una náusea sutil pero persistente que había estado notando durante varios días se intensificó repentinamente. Timoteo, siempre atento a ella, notó inmediatamente su incomodidad. Cuando le preguntó qué pasaba, Marina pausó, su mente repentinamente conectando síntomas que había estado experimentando. La náusea, el cansancio inusual, cierta sensibilidad que no había tenido antes. Con el corazón acelerándose, compartió sus sospechas con Timoteo. Podía estar embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de todo el peso de sus esperanzas y temores. Timoteo sintió una oleada de emociones tan intensa que casi lo abrumó. Alegría, miedo, esperanza, y el recuerdo doloroso de Catalina. Pero cuando miró a Marina, cuando vio la mezcla de emoción y anticipación en su rostro, supo que esta vez sería diferente. Esta vez tenían uno al otro, y eso haría toda la diferencia. La visita al doctor Mendoza confirmó lo que sus corazones ya sabían. Marina estaba embarazada, y lo que era más sorprendente y maravilloso, esperaba gemelos. El médico sonreía ampliamente mientras daba la noticia, explicando que había detectado 2 latidos distintos, 2 vidas pequeñas creciendo dentro de ella. Timoteo tuvo que sentarse, abrumado por una emoción tan intensa que no podía encontrar palabras. Marina lloró lágrimas de pura alegría, sosteniendo su vientre a un plano con manos temblorosas y reverentes. El camino de regreso a la hacienda fue como flotar en una nube de felicidad. Hablaban atropelladamente sobre nombres, sobre cómo prepararían las habitaciones, sobre cómo sería tener 2 bebés al mismo tiempo. Pero bajo la alegría, Timoteo también sentía el viejo miedo levantando su cabeza. Los recuerdos de Catalina eran sombras que aún acechaban en las esquinas de su mente, susurrándole sobre todo lo que podía salir mal. Marina, perceptiva como siempre, notó cómo su mano apretaba la de ella un poco más fuerte de lo necesario, cómo su sonrisa a veces vacilaba. Esa noche, acostados juntos en su habitación con la luz de la luna derramándose a través de las ventanas, Marina tomó el rostro de Timoteo entre sus manos y lo miró directamente a los ojos. Le dijo que entendía su miedo, que sabía que los fantasmas del pasado no se desvanecían simplemente porque uno lo deseara.
Pero le recordó que ella no era Catalina, que esta situación era diferente, que tenían al mejor médico de la región cuidándola y que enfrentarían cualquier desafío juntos, como siempre lo habían hecho. Timoteo la besó con ternura infinita, prometiéndole que no permitiría que el miedo robara la alegría de este momento milagroso. Le prometió que estaría a su lado cada paso del camino, que cuidaría de ella con toda la devoción de su corazón. Y Marina, sintiéndose segura en el círculo de sus brazos, supo que todo estaría bien. Habían superado tantos obstáculos para llegar aquí, habían probado su amor en formas que muchas parejas nunca experimentan. Esto era solo otro capítulo en su historia, uno que escribirían juntos con amor y valentía. Los meses siguientes fueron un tiempo de transformación y preparación. La mansión se llenó con una energía nueva mientras se preparaban 2 habitaciones contiguas para los bebés. Marina insistió en participar en cada decisión, eligiendo colores suaves y muebles cómodos, creando espacios que fueran tanto funcionales como llenos de amor. Las mujeres de la hacienda vinieron a ayudar, compartiendo consejos de sus propias experiencias como madres, tejiendo mantas pequeñas y cosiendo ropita diminuta. El embarazo progresaba bien, aunque Marina experimentaba el doble de todo, el doble de cansancio, el doble de antojos extraños, el doble de movimientos que sentía crecer más fuertes cada día. Timoteo se convirtió en el esposo más atento que pudiera imaginarse. Le leía por las noches cuando ella estaba demasiado cansada para sostener un libro. Le masajeaba los pies hinchados sin que ella tuviera que pedirlo. Preparaba personalmente sus comidas favoritas, asegurándose de que comiera bien para nutrir a los bebés que crecían dentro de ella. El doctor Mendoza visitaba regularmente, monitoreando cuidadosamente el progreso del embarazo. Había algo de preocupación, admitió, porque los embarazos gemelares siempre conllevaban más riesgos, especialmente para una primera madre. Pero Marina era fuerte y saludable, y hasta ahora todo indicaba que los bebés estaban desarrollándose perfectamente. Aún así, recomendó que cuando llegara el momento del parto, tuvieran preparada una partera experimentada además de su presencia, solo como precaución adicional. A medida que el vientre de Marina crecía, también crecía el amor entre ella y Timoteo. Había una intimidad especial en estos meses, una conexión profunda que venía de crear vida juntos. Timoteo hablaba con los bebés por las noches, presionando su oído contra el vientre de Marina para escuchar sus movimientos, contándoles historias sobre el mundo que pronto conocerían. Marina se derretía viendo esta ternura en él, este hombre que había estado tan cerrado al amor y que ahora se abría completamente a estas nuevas vidas. Cuando Marina estaba en su 7º mes, organizaron una pequeña celebración con los trabajadores de la hacienda y algunas familias del pueblo. No era tradicional hacer esto antes del nacimiento, pero Marina insistió en que quería compartir su alegría con las personas que habían sido parte de su vida. Fue una tarde hermosa llena de comida, música y risas. Los niños del pueblo jugaban en los jardines mientras los adultos conversaban y celebraban. Y por un momento, observando a su comunidad reunida en alegría, Timoteo sintió una gratitud tan profunda que casi lo abrumaba. Mientras la tarde se convertía en noche y los invitados comenzaban a irse, un joven trabajador se acercó tímidamente a Timoteo y Marina. Tenía algo que decir, explicó nerviosamente, algo que había estado guardando, pero que sentía que debían saber. Había sido amigo de Ricardo, el hombre que había estado con Isabela. Después de que Isabela fue despedida, Ricardo había desaparecido del pueblo, pero antes de irse, había confesado su parte en todo el engaño. Se sentía culpable, dijo el joven, por haber ayudado a Isabela en sus mentiras, por haber aceptado dinero para interpretar el papel que ella necesitaba. Marina y Timoteo escucharon esta confesión tardía con expresiones serenas. Le agradecieron al joven por su honestidad,
por venir a ellos incluso cuando la verdad ya había salido a la luz. Le dijeron que no guardaban rencor, que habían elegido dejar ese capítulo oscuro en el pasado y enfocarse en el futuro brillante que tenían por delante. El joven se fue visiblemente aliviado y Marina y Timoteo se quedaron solos bajo las estrellas, reflexionando sobre cómo incluso las personas que intentan hacernos daño a veces terminan haciendo que nuestro amor sea más fuerte. Los últimos meses del embarazo fueron desafiantes. Marina se cansaba más fácilmente, su cuerpo trabajando arduamente para sostener dos vidas. Hubo noches de incomodidad donde el sueño era difícil de encontrar, días donde incluso las tareas simples parecían monumentales. Pero Timoteo estaba allí en cada momento, paciente y amoroso, recordándole que cada día que pasaba los acercaba más al momento en que conocerían a sus hijos. Finalmente, una madrugada, cuando las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a pintar el cielo, Marina despertó a Timoteo con una mano en su hombro y voz tranquila pero urgente. Era el momento. Los dolores habían comenzado. Timoteo se movió con eficiencia nacida del temor y la determinación, enviando sirvientes a buscar al doctor Mendoza y a la partera, preparando la habitación exactamente como el médico había instruido, y lo más importante, permaneciendo al lado de Marina, sosteniéndola a través de cada contracción. El parto fue largo y difícil, como a menudo lo son los partos de gemelos. Marina trabajó con valentía y fuerza que maravillaba a todos los presentes. Timoteo nunca soltó su mano, susurrándole palabras de aliento y amor, recordándole respirar, diciéndole cuán orgulloso estaba de ella. El doctor Mendoza y la partera trabajaban en perfecta coordinación, guiando el proceso con experiencia y calma. Cuando el primer bebé finalmente llegó al mundo con un llanto fuerte e indignado, Timoteo lloró abiertamente. Era un niño, perfecto en todos los sentidos, con un mechón de cabello oscuro y pulmones claramente saludables. Pero no había tiempo para descansar, porque su hermana estaba lista para hacer su propia entrada. 15 minutos después, con un último esfuerzo heroico de Marina, nació la niña. Era más pequeña que su hermano, pero igualmente perfecta, con el mismo cabello oscuro y ojos que parecían ya contener toda la sabiduría del mundo. Marina, exhausta pero radiante, sostuvo a sus bebés por primera vez. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras miraba a estas dos vidas milagrosas que habían crecido dentro de ella. Timoteo se arrodilló junto a la cama, rodeando con sus brazos a su esposa y a sus hijos, sintiendo que su corazón podría explotar de la cantidad de amor que contenía. Este momento perfecto, era todo por lo que habían luchado, todo por lo que habían esperado. Los días que siguieron fueron un remolino de ajustes y descubrimientos. Los gemelos, a quienes nombraron Lucas y Elena, tenían personalidades distintas desde el principio. Lucas era el más vocal, exigiendo atención con llanto fuerte cuando tenía hambre o necesitaba ser cambiado. Elena era más tranquila, observando el mundo con ojos grandes y curiosos, contenta con ser sostenida y mecida. Timoteo y Marina se turnaban para cuidarlos durante la noche, apoyándose mutuamente a través del agotamiento de los primeros días de paternidad. La hacienda se transformó con la presencia de los gemelos. El llanto de bebés llenaba los pasillos que habían estado silenciosos durante tantos años. Las habitaciones que habían sido preparadas con tanto amor ahora cumplían su propósito, llenas de cunas, juguetes y toda la parafernalia que vienen con los recién nacidos. Los trabajadores sonreían al escuchar los sonidos de nueva vida, comentando entre ellos sobre cómo el varón y su esposa parecían completamente transformados por la paternidad. Rosa, quien había ayudado a desenmascarar las mentiras de Isabela, se convirtió en una presencia constante, ofreciendo su experiencia como madre de 6 hijos propios. Enseñó a Marina trucos para calmar a bebés inquietos, para amamantar a gemelos eficientemente, para encontrar momentos de descanso en medio del caos. Y cuando Marina necesitaba un respiro,
Rosa cuidaba amorosamente a los gemelos, permitiendo que los padres tomaran momentos preciosos solo para ellos. Si están disfrutando esta historia aquí en el canal Historias Narradas, por favor tomen un momento para suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos encantaría saber de dónde nos están viendo. Compartan en los comentarios su ciudad o país. Sus historias y comentarios son lo que hacen de esta comunidad algo tan especial. Y créanme cuando les digo que las próximas historias que tenemos preparadas son aún más conmovedoras que esta. A medida que los meses pasaban, Lucas y Elena crecían rápidamente. Lucas desarrolló una sonrisa traviesa que derretía corazones, mientras que Elena tenía una risa como campanitas que hacía sonreír incluso a las personas más serias. Timoteo descubrió en sí mismo una paciencia infinita que nunca supo que poseía, pasando horas jugando con sus hijos, leyéndoles historias, aunque eran demasiado pequeños para entender, simplemente deleitándose en su presencia. Marina observaba estas interacciones con un corazón tan lleno que a veces se preguntaba cómo podía contener tanta felicidad. Este hombre que había venido una vez a desalojarla de su pequeña casa, que había parecido tan frío e inaccesible en ese primer encuentro, ahora estaba en el suelo haciendo caras graciosas para hacer reír a sus bebés. La transformación era completa y hermosa, un testimonio del poder del amor para cambiar vidas completamente. Una tarde, cuando los gemelos tenían 6 meses y comenzaban a sentarse por sí mismos, Timoteo llevó a Marina de vuelta a la pequeña casita de piedra donde todo había comenzado. El jardín que ella había cuidado con tanto amor seguía floreciendo, mantenido por trabajadores que entendían su significado. Se sentaron juntos en el mismo banco, donde habían compartido tantas conversaciones importantes, donde su amor había comenzado a crecer. Timoteo tomó la mano de Marina y le dijo que a veces aún no podía creer todo lo que había sucedido. Le confesó que en sus momentos más oscuros de soledad nunca se había atrevido a soñar con algo tan hermoso como lo que ahora tenían. 2 hijos perfectos, un amor que crecía más profundo cada día, una vida llena de propósito y alegría. Le agradeció por haber derretido su corazón de hielo, por haberle dado el coraje de amar nuevamente, por haberle mostrado que la vida después de la pérdida podía ser no solo soportable, sino gloriosamente feliz. Marina apoyó su cabeza en su hombro, mirando hacia los campos dorados que se extendían ante ellos. Le dijo que ella también había sido transformada, que la joven viuda asustada que temía el desalojo había encontrado no solo un hogar sino una familia, no solo seguridad sino amor verdadero. Le dijo que cada desafío que habían enfrentado juntos, desde las mentiras de Isabela hasta los miedos sobre el embarazo, los había hecho más fuertes, más unidos, más capaces de apreciar las bendiciones que tenían. Hablaron sobre el futuro, sobre cómo criarían a Lucas y Elena para que fueran personas compasivas y justas, sobre cómo les enseñarían el valor del trabajo duro, pero también la importancia de la bondad, sobre cómo les contarían la historia de cómo sus padres se conocieron, cómo el amor había triunfado sobre el engaño y el miedo, cómo la confianza y la determinación podían superar cualquier obstáculo. Cuando regresaron a la mansión esa tarde, encontraron a Rosa meciendo a los gemelos en sus brazos, ambos bebés adormilados y contentos. Timoteo tomó a Lucas mientras Marina tomaba a Elena, y juntos subieron a la habitación de los niños. Los acostaron suavemente en sus cunas, observándolos dormir con la expresión de asombro que los padres nuevos nunca pierden completamente. De pie allí, en la luz suave del atardecer que se filtraba a través de las ventanas, con sus hijos durmiendo pacíficamente cerca, Timoteo y Marina se abrazaron. No necesitaban palabras en ese momento.
Todo lo que necesitaban expresar estaba en ese abrazo, en la forma en que sus corazones latían en sincronía, en la certeza silenciosa de que habían encontrado en el otro algo raro y precioso, un amor que era a la vez pasión y amistad, romance y compañerismo, deseo y respeto profundo. Los años que vendrían traerían sus propios desafíos, por supuesto. Criar gemelos nunca es fácil, y administrar una hacienda grande requiere trabajo constante. Habría momentos de cansancio, de frustración, de desacuerdo sobre cómo manejar diversas situaciones. Pero enfrentarían todo juntos, con el mismo amor y determinación que los había traído hasta aquí. Y en los momentos difíciles, recordarían este momento de perfecta paz, esta promesa silenciosa de que sin importar qué viniera, lo enfrentarían lado a lado. La historia de Timoteo y Marina se convirtió en leyenda en la región. La gente hablaba sobre el varón de corazón de hielo que fue derretido por el amor de una viuda gentil. Contaban sobre cómo habían superado el engaño y la traición para construir una familia hermosa. Los jóvenes escuchaban la historia y escuchaban con encontrar un amor igual de fuerte. Los viejos la escuchaban y recordaban sus propias historias de amor, sus propias batallas ganadas y perdidas en nombre del corazón. Y así, mientras el sol se ponía sobre los campos dorados y la mansión se llenaba con los sonidos suaves de una familia feliz, nuestra historia llega a su conclusión. Pero en realidad, no es un final en absoluto. Es simplemente un nuevo comienzo, el inicio de una vida construida sobre amor verdadero, confianza ganada y la voluntad inquebrantable de luchar por lo que importa. Gracias por acompañarnos en esta jornada aquí en Historias Narradas. Si esta historia tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Tenemos muchas más historias preparadas que los harán reír, llorar y creer en el poder del amor verdadero. Y ahora, nos encantaría escuchar de ustedes. ¿Alguna vez han tenido que luchar por alguien que aman? ¿Han superado obstáculos que parecían imposibles? Compartan sus propias historias en los comentarios. Cada una de sus experiencias enriquece nuestra comunidad y nos recuerda que el amor verdadero existe en todas sus formas maravillosas.